que yo no tengo el don de gente que otros tienen. Mm, Perfecto. mm. Porque no, yo no lo tengo. Pero sé que el Señor me ha llamado a esto y aunque no lo tenga, cuando veo a hermanos en la iglesia que sí lo tienen, en lugar de menospreciarlos, en lugar de hacerlos a un lado, los motivo para que se metan en la manera de lo posible, de lo que yo puedo, a eh, compensar mis debilidades en el ministerio pastoral. Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno Y yo soy Gerardo. y hoy día tenemos un tema distinto, pero creo que importante y uno de los que de hecho he visto varias veces comentarios, que es cómo reconocer si uno tiene llamado pastoral. ¿Qué es el llamado pastoral? ¿Cómo reconocerlo? Y como le decía Gerardo hace un rato, yo le he huido estos temas un poco porque no tengo la experiencia. Yo no soy pastor. Gerardo sí lo es. Gerardo es profesor, es académico. Como él dice, es un eterno estudiante de teología, porque creo que no le gusta el título teólogo. Pero también tiene este ministerio pastoral, que es algo en lo que yo he dicho, al que le tengo sumo respeto, porque me considero inepto en ese tipo de cosas. Pero el día de hoy hablaremos de qué es el ministerio pastoral y de cómo reconocerlo. Y creo que convendría comenzar, Gerardo, de hecho, un poco diferente al usual, Ujú, a que no, le cuentes un poco a la gente y también a mí, ujú. cómo es tu ministerio pastoral, cómo lo concibes como para que te conozcan también en ese sentido. Porque creo que a veces la gente tiene esta idea del profesor, del doctor en teología, ¿no? Aislado. Sí, Y aunque a algunos como yo nos gusta eso, tú no eres tan así, ¿no? Y eso es muy bueno. sí. Eh, ¿Cómo es tu ministerio? Fíjate que yo comencé mi viaje ministerial, diría alguien, con el deseo de estudiar para ser pastor, ¿no? En realidad eso fue lo que me llevó en primer lugar al seminario de Guatemala, un jovencito en El Salvador que tenía, pues prácticamente yo nací, si se pudiera decir eso, en una iglesia evangélica. Mis papás vinieron al Señor cuando yo tenía 6 meses de edad, entraron a una iglesia, escucharon el mensaje de evangelístico, aceptaron al Señor y me tenían en los brazos ahí. Y desde entonces he estado dentro de la iglesia local. Claramente en el proceso yo tomé mi propia decisión más adelante, mientras ya era entrando a la adolescencia, pero pasé por todas las etapas en ese sentido, desde sala cuna hasta clase de jóvenes, toda esa variedad de clases que uno va pasando por ahí. Y pues a la vez de ir aprendiendo de la palabra, relacionándome con la gente, llega un momentito en el que necesito tomar una decisión sobre qué voy a hacer con mi futuro después de salir de, en nuestro país es bachillerato, en otros países es preparatoria, ese Mm. tipo de, para ahí ya ¿Como secundaria o algo más allá de secundaria. secundaria? Ok, No, ok. es secundaria, creo yo, porque no, después del bachillerato, el bachillerato viene después del grado, o por lo menos en El Salvador, Ujú. iba después del grado 9, Ok, claro. es Ya, o sea, secundaria, ¿no? Esa es secundaria. claro. O sea, tenías Lo- 16 años, 17 años. sí, luego entras a bachillerato, que eran 3 años, si no mal Mm. recuerdo, yo para fecha soy terrible, pero entré al bachillerato en salud y luego quería ser médico. Inicialmente quería ser médico de niño, ¿no? Uno tiene sus... Quería ser médico, el Señor me fue llevando hasta que creo yo me dirigió a ir al seminario con la intención de servir en la iglesia salvadoreña, en una iglesia local. Y de hecho, cuando conocí a la que ahora es mi esposa,
estudiando en un instituto bíblico que se reunía en su iglesia, mis planes eran esos. Vamos a ir a estudiar al seminario en Guatemala y luego regresar para ser pastor de una iglesia local. Ok. Y pues nada sabía yo que en el proceso Dios me iba a guiar de otra forma. Mm. Entonces llegué a Guatemala, ya en todo el proceso como te puedes imaginar, yo he sido líder de jóvenes, predicador en ese sentido de los jóvenes, de vez en cuando predicando en iglesias también, de acuerdo a cómo nos invitaban. Y mientras estuve en el seminario, ya con mi esposa, visitábamos durante el tiempo de vacaciones, visitábamos iglesias donde necesitaban ayuda pastoral, juntos íbamos, servíamos 2, 3 meses y regresaba al seminario, en donde generalmente también estuve asociado con alguna iglesia. Eso es básico, ¿no? Y Mm. donde estuvimos sirviendo. Yo serví durante todos esos años, yo casi pasé 20 años en Guatemala, pasé sirviendo desde un pastorado juvenil en ciertas iglesias con mi esposa, lidiando con problemas de jóvenes y motivándolos y todo esto. Luego, un pastor asociado, es decir, alguien que está a la par de otro pastor o otros pastores que te ayudan, que te enseñan y que vos mirás, ¿verdad? Estás en la iglesia. Luego ahí mismo, pues empecé a trabajar algunos meses, algunos años, de manera ya en este sentido solo, digo, mi esposa y yo como prácticamente encargados de una iglesia. Y la verdad, Bruno, después de esto, cuando ya vine a hacer estudios de maestría y doctorales aquí en los Estados Unidos, las cosas no fueron diferentes. Mm. Siempre estaba yendo al seminario, aquí al seminario de Dallas, y teníamos nuestra iglesia en la que servíamos. El Señor permitió que a veces llegábamos justo cuando un pastor iba saliendo y nos quedábamos como estudiantes y pastores al mismo tiempo, trabajando así, ¿no? No fue diferente. De ahí que nunca mi vida, y creo haber reflexionado varias veces sobre esto, nunca mi vida puedo entender un momento en el que no me mirara con un pie en la docencia cristiana, en la enseñanza cristiana y en el pastorado, en el trabajo con la gente, de alguna manera, ¿no? Estar predicando, enseñando, siempre estuvo ahí. Y Dios me bendijo, por supuesto, también con una mujer, con una esposa que jala parejo, jala igual que yo, ¿no? En ese Mm. sentido, pastoralmente ayudando a las mujeres ahora y cuando éramos bastante jóvenes, trabajando conmigo con los jóvenes. Así pues he estado durante este mismo tiempo, aquí ya casi también 20 años en los Estados Unidos, ayudando a iglesias como pastor interino, como pastor asociado, como pastor de iglesias hispanas. Desde un inicio quisimos hacer eso, aunque yo sé que algunos optan por otra cosa, porque su interés es más relacionarse con el mundo norteamericano, anglo. En mi caso nunca fue ese. Yo quiero servir al Señor y obviamente la iglesia norteamericana tiene mucho más material humano que los hispanos aquí en los Estados Unidos. Así que desde que vine hace 20 años he estado ayudando en iglesias hispanas pastoralmente. A veces por algunos periodos nos hemos quedado solo como miembros de alguna iglesia, ayudando, siendo amigos de los pastores o del pastor. Pero en general yo diría que la mayoría de ese tiempo hemos estado sirviendo en iglesias locales, de manera interina algunas veces. Y lo que hice ya varias veces es que he ayudado a fundar algunas iglesias y me comprometo por 2, 3 años, por ejemplo, como pastor de esa iglesia local y he tratado de involucrar a alguno de mis estudiantes mientras estuve aquí en el seminario de Fort Worth, el seminario bautista Southwestern, incluir a uno de mis estudiantes, uno de mis estudiantes latinos, a los que conozco, con los que convivo,
invitarlo a que venga conmigo, esté conmigo, me mire trabajar, aprenda de mí la práctica más allá de la clase, ¿no? En el Ujú, seminario. Y en este sentido, cuando yo dejo la iglesia, digamos, después de cumplir los 3 años, por decirte algo, del tiempo que les prometí, él, la persona que, este estudiante, que ha estado estudiando en el seminario, sus clases de maestría y todo, se queda en mi lugar con la aprobación, por supuesto, de la iglesia. mm, Es decir, ellos deciden si está bien así. Yo les anticipo, hermanos, miren, este es mi propósito y voy a estar con este hermano. Yo no hablo de que estoy capacitándolo, ni mucho menos, simplemente es estar trabajando juntos y en ese proceso nos vamos formando. Él, obviamente, la persona que está conmigo, me ve trabajar en un ámbito de iglesia y en un ámbito de docente también de teología. Algunas veces las cosas salen muy bien, otras veces simplemente no salen, ¿verdad? Es decir, o la iglesia no está muy de acuerdo con el siguiente que se queda, o simplemente la iglesia decide otra cosa, ¿no? Y eso está bien, pues, pero mm, desde mi perspectiva, no me miro, nunca me he mirado como un simple asistente a la iglesia. mm. Siento tener, en ese sentido, creo haber sido confirmado, y de eso vamos a hablar ahora. En ese sentido, el don pastoral, Mm, aunque debo reconocer que el don pastoral que yo digo tener no es igual al don que otros quizás creen que deben tener, y que por eso quizás algunas veces tienen dudas de si tienen el don pastoral, ¿no? Creo que una de las cosas que debemos hacer desde un inicio es entender, al fin de cuentas, a qué nos referimos cuando hablamos de un don pastoral, ¿no? claro. Tenemos una idea general y lo ubicamos a ciertas figuras importantes quizás en nuestra vida, en el ámbito eclesial, y decimos, pues yo no tengo lo que este tiene, entonces no tengo el don pastoral. Mm. Bueno, esa manera de argumentar, por lo menos para mí, es equivocada, y creo tener base bíblica para creer que debe hacerse de otra manera. Ok, y sí, no, y tienes razón, ¿no? Porque, a ver, yo estoy seguro que estoy equivocado sobre esto, pero por lo menos en mi experiencia en Latinoamérica, porque es cierto que he visto que en Estados Unidos la estructura de una iglesia local, hay distintas, ¿no? Hay distintas estructuras. Sí. En Latinoamérica, mi experiencia acercándome a un ministerio pastoral, digamos, viéndolo, es esta persona que casi que es la cabeza de la iglesia. eh, lo veo, lo percibo como en cierta medida, no responsable, de repente responsable es muy fuerte, pero digamos un responsable espiritual. Obviamente Dios él no, el pastor no es dueño de nada, ¿no? Dios es el dueño de todo, pero digamos que tiene este rol muchas veces de consejero, y veo este rol muy fuerte, por lo menos a mi experiencia cercana. Y obviamente el otro rol fuerte, el de una persona que estudia el texto bíblico y que lo puede comunicar efectivamente, ¿no? Creo que esas son las dos aristas principales que he podido ver. Y si bien con una encuentro menos dificultad, con la otra no me veo en absoluto. Sí. Eh, pero no sé, ¿cómo explicarías a alguien como yo y a gente que también dice, bueno, no sé, ¿no? Porque en Latinoamérica y en el mundo hay diferentes modelos de iglesia. ¿Cómo es este don pastoral? Sí, mira, junto con estas cosas que mencionas, debería agregarse otras cuantas que en realidad hacen lo que para muchos debe ser la función de un pastor. El elemento administrativo, por ejemplo, es ¿No? una función que debe tenerse en cierta medida, por supuesto, pero para muchos esto es más, a veces es más central que las otras dos cosas que acabas de decir. ¿Así? Bueno, pues Y, contratar un gerente, ¿no? sí, y precisamente, y a veces, si somos sinceros, en algunas iglesias,
lo más destacado de el que toma la función o el nombre o el título, la posición de pastor, es ese elemento administrativo. Mm, Eh, en efecto, yo creería que muchos de los que hoy en día trabajan como pastores de iglesias, de mega iglesias, a veces más que preocupados por esta dimensión de la consejería, por ejemplo, e inclusive de la exposición de la escritura, de la enseñanza de la escritura, lo que los tiene ahí es esa función administrativa que le permite de alguna manera tener un grupo de gente voluntaria trabajando con él. La mayoría de veces es voluntario, ¿no? Es decir, hay claro. iglesias que son la excepción, en donde pagas, digamos, a un grupo no solo el de alabanza, sino de secretariado y de otros lados, pero en general es un hombre que tiene esa capacidad de administrar. Y yo creo que la Biblia habla de esa administración como gobernar, ¿no? Mm, Gobernar las cosas de la iglesia. Entonces, por ahí comenzaría yo, creo que al medir estas expectativas y estas descripciones de quién es un pastor, si comenzamos midiéndonos con lo que afuera se nos da, lo que miramos en nuestras iglesias, vamos a encontrar todo tipo de perfiles, para llamarlo de alguna manera, que nos pudieran a veces mal informar sobre lo que es en esencia el pastorado. Por ejemplo, no puedo hablar de si yo tengo, si estoy seguro de tener el llamamiento pastoral, si finalmente no sé a lo mm, que la Biblia llama función pastoral, claro. ¿no? Entonces, para eso es necesario que volvamos al texto bíblico, le demos prioridad al texto bíblico, tomemos decisiones con base a lo que miramos en el texto bíblico, que va a haber diferencias en esto con otros, seguramente, pero usted y yo debemos estar convencidos de que honestamente creemos que el texto bíblico enseña esto y que precisamente en relación con el don pastoral, por ejemplo, con el qué es un pastor, estoy de acuerdo que esto es lo que entiendo por ser un don pastoral, ¿no? Y Mm, que, y que si bien es cierto, el don pastoral incluye varias cosas, uno puede ver en el texto bíblico una jerarquía de funciones, lo llamo yo, en donde el texto hace más énfasis, ¿no? Que mm, en otras cosas. Además del hecho fundamental, Bruno, de que el Nuevo Testamento, claro, desde el Antiguo Testamento miramos esto también, pero en el Nuevo Testamento parece hacerse más claro, la función pastoral nunca es descrita en términos singulares, siempre se habla de una pluralidad de pastores. El don de pastor se debe entender dentro de una pluralidad de individuos funcionando como pastores, mm, como pastor, ¿no? No se trata, y esto llama la atención, pues, porque cuando hablamos de esto en el seminario, a los estudiantes a veces los tomo por sorpresa, decirles que esta idea de tener a un solo pastor en la iglesia es un modelo tardío en la historia de la iglesia primitiva, quizás ya a mediados del segundo siglo, es donde principalmente con Ignacio, ¿no? Al mm, inicio del segundo siglo es que se empieza a ver esta necesidad de concentrar ciertas funciones en un solo individuo. Pero esa necesidad histórica, que no necesariamente es la que estamos viviendo hoy, se contrasta con la enseñanza repetitiva del Nuevo Testamento de que existan líderes pastorales que tengan capacidades complementarias entre ellos, que guíen al pueblo del Señor en diferentes áreas. La administrativa es una, la mm, proclamación, la enseñanza es otra, la consejería es otra, estas variadas áreas del trabajo pastoral.
claro, es frustrante cuando me observo y me doy cuenta que yo no tengo todas esas virtudes, pero deberíamos preguntarnos si la escritura pide que yo tenga todas esas eh, capacidades, ¿no? O Mm, si soy un líder pastoral, un pastor, que funciona mejor en cierta dimensión de claro. la cuestión pastoral. Quizás no soy muy bueno administrando. Y seamos de ser sinceros, algunos de nosotros administramos nuestra vida, nuestros hogares, pero no es porque somos genios administrativos. Mientras que otros sí tienen esa capacidad, muchas veces dada por el Señor, para administrar. Pero ese mismo que es muy capaz para administrar, a veces es un dolor cuando lo tenés que oír enseñando, porque o es aburridísimo o simplemente confunde la predicación de la escritura con una exhortación moral, una exhortación motivacional, ese tipo de cosas. Y muchas iglesias tienen que conformarse porque en este modelo tiene que haber un solo pastor, el que debe guiar siempre a la iglesia local, y resulta que el fulano es muy bueno administrando, pero como orador es bueno también, digámoslo así, es buen orador, pero de conocimiento bíblico sólido, Mm, sinceramente tiene muy poco. claro. A esto me refiero, Bruno. Yo sé que el Mm, asunto del llamamiento pastoral debería pasar primero por ahí. Es decir, ¿qué sé yo del don pastoral de acuerdo con el Nuevo Testamento? claro. Usualmente está el pasaje pues, de 1 Timoteo 3, ¿no? Ujú, Con toda la lista de cosas. Y creo que eso la mayoría lo entiende bien, pero sí, creo que estos elementos administrativos, estos elementos, obviamente, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Pero obviamente hay que, se da por sentado, ¿no? El buen testimonio, todas estas cosas son evidentemente necesarias, pero claro, yo creo que a veces nos chocamos con la realidad, con una realidad muchas veces financiera en Latinoamérica, ¿no? Es como, bueno, ujú, sí, puedo tener voluntarios que me ayuden y que suplan mis áreas donde yo no soy tan fuerte, suplan mis debilidades, ujú. pero claro, ¿cómo tomar ese paso, digamos que teniendo el entendimiento que mencionas, ¿no? Del rol administrativo, de enseñanza, de comprensión bíblica, y el elemento humano, obviamente, porque creo que el ser pastor tiene esta necesidad humana de interacción con las personas, una paciencia increíble, que yo siempre he dicho que no es una de mis áreas fuertes, pero Ujú, cuando ujú. escucho al pastor de mi iglesia, la cantidad de gente que va a consejería para luego no escuchar los consejos, Sí. digo, tiene que tener una paciencia magnánima, que yo siempre he dicho que no tengo. Eh, digo, claro, ¿cómo? Cómo llamarías a vos a esa dimensión, por ejemplo? Pensando esa categoría en términos bíblicos, porque aquí es donde empezamos con el problema, Bruno, Ujú, en cuanto a que nosotros frecuentemente identificamos yo te voy a ocupar una frase que creo que ujú. describe, ese don de gentes, Ok, claro, ese don de gentes con el don pastoral. O sea, si tienes este don de gentes, sí tienes el don pastoral. Ahí es donde hay que llamar la atención. mm. Eh, Pero ¿Será que es así? ¿no crees que es parte o sea, no puede ser el único, porque puede ser buenísima onda, y si es que eres un desastre interpretando el texto bíblico, entonces no, de nada te sirve, ¿no? No sé, pues, anda ayuda a la convocatoria de los eventos, pero no, por favor, no te subas al púlpito. Pero, Pues sí, pero eso es lo complicado a veces, ¿no? Si sos buena gente, si sos alguien que está en los bautismos, en la ceremonia, en los casamientos, en los velorios, ¿cómo se dice? Estos cultos de acción de gracias por la vida de un hermano. Si sí, estás sí, ahí, pues entonces sí eres el pastor. Y por supuesto, si estás ahí, también se te encomienda el púlpito. claro. A esta confusión es a lo que me refiero. Y Mm, honestamente, muchos de nuestros hermanos, cuando empiezan a dudar o tienen
en incertidumbre sobre si tienen el don pastoral o no, se comparan con este tipo de gente que tienen el don de gentes, pero que si no tenés otras áreas que son indispensables con el Nuevo Testamento para ser el guía espiritual, para ser el que enseña lo mejor que se puede la voluntad del Señor para un grupo de sus hijos. Si no puede hacer eso, muy don de gentes puedes tener, Ah, claro, pero pero tenés algo que por lo menos para mí pesa más. Quizá, y ahí, ahí es donde entramos en problemas, ¿no? Porque alguien me va a decir, pero ¿cómo hago si yo no tengo ese don de gente, pero sí quiero ser una persona ocupada por el Señor al proclamar su palabra, al enseñar su palabra, pero yo no tengo ese don de llevarme bien con la gente, de estar todo el tiempo con ellos, en reuniones, en reuniones de plática claro, sociales, simplemente. ¿no? ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, es ahí donde a lo que yo voy desde un inicio. Eh, ¿Qué entendemos por un pastor principalmente? Yo sé que hay varias funciones Mm, y que no todos tenemos todas las funciones. ¿Qué se requiere claro. Pero no, eso le últimamente iba a para decir ser pastor? o sea, por ejemplo, eh, no estoy hablando mal de él porque él mismo lo ha dicho, pero el pastor de mi iglesia local contaba que él es bastante tímido, de hecho. Y ahora ya es mayor que tú, sí, y ya ha sido pastor de la iglesia por más de 20 años, más de 25 años, creo. Ujú, Y él cuenta que cuando recién era pastor, porque ¿no? esa comunidad local salió pues de una comunidad carismática católico-romana, ujú, eh, y fueron él y otro más los que asumieron el pastorado. Él decía que terminaba el culto y él era, en Perú usamos la palabra chuncho, que es como tímido. chuncho. Y chuncho es una palabra muy peruana, pero es como, Ujú, como tímido al grado que no te aíslas un poco, ¿no? Y él decía, le acababa el culto y se metía a su oficina y ujú, no le gustaba hablar con la gente. ujú, Y había hermanos que pensaban que él lo hacía por orgulloso, no es como, no me quiero. No, él decía, no, es que lo hacía por tímido, porque para eso no, y hasta el día de hoy diría que no es la persona más, o sea, ujú, puede estar ahí sentado muy serio y no te dice mucho, ¿no? ujú, Cuando ujú. hablas con él te das cuenta que simplemente así es, Sí. pero algo que yo siempre estuve agradecido es que siempre vi una persona que buscó predicar la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que no sea la persona con las competencias sociales, interpersonales más desarrolladas, a mí nunca me hizo ruido, porque Ujú, dije, no estoy yendo pues a escuchar una charla bonita necesariamente, ¿no? Eso no me importa mucho. Estoy yendo a una persona eh, comunicar la palabra de Dios, ¿no? Pero claro, sí entiendo que hay gente que ve eso, ¿no? Pero aún así, lo que yo sí observo, y ese es de repente uno de mis temas siempre, es que incluso con eso, claro, el lado de consejería es algo que yo veo fuerte en el rol pastoral, ¿no? Que claro, idealmente podría estar en un equipo, pero no sé, ahí es donde digo, de repente estoy equivocado y de repente mi sesgo me gana. Y ujú. digo, porque el lado de la palabra creo que es fundamental, ¿no? Pero el lado personal no que seas buena onda, pero creo que hay esta preocupación natural por las personas, ¿no? Puede Eh, ser mala onda, entonces. puede ser duro, o sea, yo no tengo tanto problema con una persona que sea de repente un poco ácida, ¿no? Y Sí, que, sí. y que, pero si es bueno y realmente es una persona fidedigna, pero de repente carece de ciertas formas, es un poco tosco, a mí no me hace problema, ¿no? A mí no me hace problema, pero entiendo que a la gente puede decir, no, pues es que tiene que ser más bonito, ¿no? Sí. Eh, no sé. Sí. Mira, hay mucha tela que cortar en esto y bien podríamos hacer una serie de 10 capítulos relacionados con esto, porque obviamente hay dimensiones del carácter de la persona, de las habilidades, habilidades naturales de la persona, de los gustos de la persona. Estoy hablando de el que Mm, dice funcionar como pastor o dice ser pastor. Hay un sinnúmero de estos elementos
que son importantes, son valiosos, te ayudan, digamos, en tu función, pero al fin de cuentas nosotros debemos volver a lo que es esencial para la vida de alguien que toma esa función de pastor. Y claramente tú lo mencionaste hace un ratito, cuando uno plantea esta manera de ver las cosas, generalmente pensamos, bueno, pero es que en la realidad no tenemos como algunas iglesias quizás de los Estados Unidos pueden tener una variedad de gente que funcione pastoralmente en diversas áreas. O sea que nuestra realidad financiera, económica, no nos permite hacer eso, y por eso tenemos que centrar nuestra atención en un solo individuo o en una pareja, digamos, ¿no es cierto? Y cada vez que alguien me responde de esa forma, yo tengo que volverlos a la realidad del Nuevo Testamento. La realidad del Nuevo Testamento, de las iglesias del Nuevo Testamento, no eran no eran mejores que la que tenemos en Latinoamérica los hispanos. Es decir, no estamos hablando aquí, el Nuevo Testamento generalmente habla de congregaciones pequeñas, pobres, relativamente hablando, con muy pocos recursos financieros, y eso no cambia el elemento, el centro, el énfasis de que esta función pastoral no debe centrarse en un solo individuo, que no debe centrarse en un individuo, aunque sean 40 o 50 individuos, personas en la iglesia local. La meta, el ideal a trabajar en una iglesia de ese tipo es que haya varios, que nos suplamos. A diferencia de la iglesia romana, los evangélicos creemos que la iglesia se establece, se funciona con base en los dones que Dios te da. Dios nos da dones a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Dios, a través de su Espíritu, nos provee dones, y con esos dones funcionamos para la edificación de la iglesia. No existe un solo cristiano que no haya recibido por lo menos un don para el trabajo, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia romana pues tiene su jerarquía y tiene su manera de ordenar las cosas. Nosotros creemos que no es así, que por más que alguien pueda decir tener el don pastoral, este no es alguien que está superiormente colocado en una escala diferente a los demás, que él es otro creyente que Dios lo ha colocado para ayudar a guiar a esta gente, y que esa guía no debe hacerse de manera solitaria, aun cuando sea una iglesia pequeña, una iglesia de pocos miembros, que quizás al inicio deba trabajar de esa manera, pero que su intención es formar líderes. Recuerda, Pablo, pon líderes pastorales. Recuerda las instrucciones de los obispos, los ancianos de los que hablan los apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, inclusive las cartas tan llamadas así un tanto impersonales como Hebreos, por ejemplo, que parece ser más un documento circular. Siempre el elemento está en que debe ser una pluralidad de pastores en iglesias locales. Pedro en su carta lo mismo, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, les ruego a los ancianos, a los pastores, yo mismo anciano con ellos. Recuerda, esta dimensión de no es, mira, en fin de cuentas, lo que estoy diciendo aquí es que no debemos simplemente contestarnos, es que no podemos, tiene que ser uno. Esa es una objeción que no va con el Nuevo Testamento, en donde tenemos iglesias pequeñas, pobres también, que desde un inicio los apóstoles la fundaron para que trabajaran con un liderazgo pastoral plural. Y que si usted llega al puesto de pastor porque lo pusieron, digamos, lo llamaron, lo contrataron, digamos, los ancianos de la iglesia como pastor, su función
si de verdad conoce el Nuevo Testamento, es trabajar para que dentro de su iglesia haya más líderes pastorales, dándome cuenta que en la mayoría de los casos, yo no quiero meter la mano por nadie, es probable que haya algunos de estos digamos, líderes que podríamos llamar casi superdotados, ¿no? Que son excelentes expositores de la escritura, increíbles administradores, que tienen una voz de consejo también y de sabiduría para la gente siempre en su momento, que pueden trabajar con niños, con jóvenes, con viejitos, con mujeres. Es decir, yo no voy a decir que no existe, pero lo que sí sé es que la gran mayoría de nosotros no somos así. Y que precisamente por esa dimensión plural yo debo conocer, en primer lugar, lo que la Biblia dice sobre la esencia del pastorado. La esencia del pastorado es guiar al pueblo del Señor con la palabra de Dios. Y precisamente un pastor es el que debe, una de las funciones centrales, principales, es esta, la de conocer el texto bíblico de lo mejor y comunicarla de la mejor forma posible. Que la comunico desde el púlpito, qué bien, pero también la comunico y la vivo en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en mi manera de relacionarme con los otros, en el ejemplo, y esto obviamente está conectado también con el de dar consejería, con el de recordemos al fin de cuentas que cuando yo estoy tratando de ayudar a un hermano o una hermana en la iglesia, no estoy simplemente tratando de darle mi consejo en términos de lo que yo he experimentado, he vivido, lo que yo creo. Mi función principal es recordarle lo que el texto bíblico dice y acompañarlo en ese sentido, a veces situaciones difíciles en las que debo orar, reír y llorar con él o con ella, ¿verdad? Entonces, yo insisto en que debemos, en primer lugar, ir al Nuevo Testamento para aquellos que digamos que estén pensando, ¿tengo o no tengo el don pastoral? De verdad, ¿lo tengo o no lo tengo? Ok. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre quién es un pastor principalmente? En segundo lugar, yo diría, si usted sabe, por ejemplo, que el don pastoral es aquella capacidad que Dios te da para guiar al pueblo de Dios principalmente a través de la enseñanza de lo que el Nuevo Testamento dice, de lo que la Escritura dice. Y que no estás simplemente guiando de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu visión, de acuerdo a tu sabiduría, sino que tu función como líder pastoral de la iglesia es guiar a la gente a través de la escritura, porque mira, Bruno, a nivel de consejería lo mismo se debe dar. Así yo no soy muy bueno para aconsejar porque no tengo experiencia aconsejando, porque no tengo estudios de consejería. Y esto es una realidad, ¿no? Muchísimos pastores hoy en día no tienen este tipo de estudios que se necesitan y que se deben tratar de conseguir, sí. Pero como pastor, mi trabajo principal, inclusive al compartir consejo de parte a mi hermano, a mi hermana en la iglesia, debo estar saturado del texto bíblico, conocerlo y guiarlo de la mejor forma que yo conozco con el conocimiento de la escritura. En otras palabras, inclusive dando consejería, el centro de mi consejería debe ser lo que el Nuevo Testamento principalmente me enseña para la vida cristiana. Por eso te digo que el don de gentes, aunque necesario, aunque te ayude, aunque sea algo valioso por ejemplo, comunicar la palabra, obviamente a un hombre jocoso, a un hombre amable, a un hombre así, la gente quiere acercarse por esa dimensión. Pero en el Nuevo Testamento las cosas funcionan de otra manera. Claro. Es decir, Pero ahí, o sea, dale. no, dale. Te iba a preguntar, o sea, digamos que todo eso estaba, digamos,
que todo eso en cierta Ujú, medida lo entendemos. ujú, Este, ahora, a mí siempre me ha causado curiosidad, te pregunto a ti, ujú, claro, ¿cómo tomas esa decisión? Porque, a ver, yo cuento mi experiencia. ujú, Yo lo he contado antes, ¿no? Yo estaba en una carrera de negocios en el mundo corporativo, gracias a Dios me iba bien, ujú, y el DTS me atrapó. y, y cuando comencé a estudiar esos temas bíblicos, la Biblia en su profundidad, me comenzó a gustar más. Comencé a meditar y a orar y a pensar si es que no era algo que quería hacer eh, toda mi vida. ujú, Y cuando me puse a pensar en, ok, si hago este giro hacia el mundo bíblico, teológico, ¿no? A esto que en el fondo, yo uso la palabra ministerio, pero no me gusta cuando la gente lo usa como, estás en el ministerio. Bueno, toda tu vida es un ministerio, ¿no? O sea, no me ujú, gusta ujú, reducirlo ujú, a cosas como, es que más espiritualones. ujú, Pero cuando digo, si hago este giro, me di ujú, cuenta que mi único temor era el lado económico, el lado financiero, porque en el mundo corporativo es muy, muy visible, no es como ujú, está el siguiente puesto siempre sí, y claro. sigues creciendo. De aquí había mucho más incertidumbre, pero mi conclusión fue, claro, si confío, si creo en el Dios que digo confiar, es un miedo absolutamente infundado. Ujú, Y mi argumento era, o sea, y dado que es un miedo fundado, no tiene sentido tomar o no tomar una decisión, además que no me gusta tomar o no tomar decisiones por temor. Pero mi argumento principal para mí mismo fue si Dios mediante llego a los 80, digamos, ujú, y miro hacia atrás, me voy a arrepentir de no haber tomado esta decisión, porque qué cosa más útil y mejor puedo hacer con mi vida que ayudar a otros a aprender y a escudriñar la escritura y a compartir el evangelio ujú, y hacer esto. ujú, Esa fue mi lógica, ujú, reconociendo que yo tengo un perfil que considero que es sobre todo útil para gente ya creyente, ¿no? ujú, Por cómo creo que puedo ser útil. sí, Porque mi perfil, o sea, si alguien me dice, yo no creo en Dios, yo no tengo ese celo evangelístico, ¿no? A lo Whitefield, que te predico, o a gente que yo he visto, ¿no? Y que admiro, que al toque es como, esta es una oportunidad. Digo, bueno, si no quieres hablar de Dios es tu problema, ¿no? O sea, te puedo hacer un par de preguntas, pero si no me dices más, allá ujú, tú. ujú, Eh, y creo que, por ejemplo, eso es un elemento que un pastor sí debería tener, que de repente yo no tengo y que de repente debo desarrollar, no lo sé. ujú, Pero digamos que sí, mi decisión fue en ese sentido. Pero te pregunto a ti, ¿cómo fue tu decisión en tu caso, ¿no? Porque es diferente. Tú sí, tienes esta idea pastoral muy fuerte. ujú, Yo siempre, no sé, siempre me ha interesado porque me parece admirable esta decisión de voy a ser parte de una iglesia en el sentido de ser el guía espiritual. Es una responsabilidad que yo digo, es diferente a enseñar, ¿no? Porque tú enseñas, sí, ayudas y aconsejas, pero el rol del pastor de este guía me parece algo tan importante. o sea que cuando estás enseñando no estás guiando a nadie. Y claro, sí, y de repente es una excusa que me estoy haciendo a mí mismo, ¿no? Sí, Pero sí, claro, pero de repente, no sé, el contexto de iglesia lo veo como más fuerte, que me genera cierto, no sé, cierto quizás porque te acerca más a la realidad de lo que debes hacer, ¿no? Yo recuerdo, Bruno, hablemos, por ejemplo, de mi llamamiento, si mm, querés ponerlo de esa forma. Eh, yo creo, por otro lado, antes de entrar a eso, mm, creo yo que muchas veces, para decirlo de alguna manera, sentimentalizamos esto demasiado. mm, Es decir, cuando hablamos de llamamiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? claro. Es decir, que yo entendí que la escritura dice la verdad y que Dios necesita, para ponerlo en nuestro lenguaje, Mm, hay que decir, no, Dios no necesita a nadie, así decir, ¿verdad? Los súper estrictos. ujú. Eh, No, que podemos ser útiles, ¿no? que Dios tiene que mandar gente que le sirva. La oración del Señor Jesucristo y la exhortación del Señor Jesús. Oren que el Señor mande obreros a su grey, a su viña. En el contexto, si recuerdas ese pasaje, es un contexto de la gente no tiene pastor,
son como ovejas sin pastor. Y el Señor Jesús en ese contexto, si lo lees otra vez, te das cuenta que está pensando en gente a quien no se le ha enseñado. Es Mm, decir, no tienen pastor significa esta gente nadie le ha enseñado lo que yo, y él les enseñaba muchas cosas porque la gente no tenía pastor. Entonces, ahí empezamos a demoler esa idea de que el pastor es simplemente un motivador, un hombre de gente, es un hombre, ese good fellow, ¿verdad? Ese tipo buena gente. En lugar de eso, Dios entiende que un pastor es alguien que guía con su palabra, que enseña con su palabra sobre cualquier otra cosa, que se esfuerza por guiar a un grupo de gente que está bajo su responsabilidad junto con otros de enseñar principalmente la escritura. No se trata de un sentimentalismo en cierta manera, a eso quiero mm, referirme en primer lugar para después hablarles de mi propia experiencia en cuanto a mi propio, si quieres llamarlo así, mi propio llamamiento. Eh, Volvamos al Nuevo Testamento y encontremos cuántas veces la Escritura dice que todos los hijos del Señor, todos aquellos que han conocido al Señor, son llamados al servicio del Señor. mm, Todos, no a que se sirvan del Señor, no a que simplemente disfruten de las bendiciones del Señor, sino que todos somos llamados a servir al Señor. De hecho, los pasajes centrales que definen la misión de la iglesia en su totalidad, se describen en términos de llamamiento. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, otra vez, mm. por su gracia y excelencia, ¿no? Entonces, todos somos llamados a servir. Y en ese contexto, todo cristiano debe colocarse frente a la escritura, en primer lugar, para decirle al Señor, ¿cómo te puedo servir, Señor? Mm, ¿Cómo te puedo servir? Y no simplemente servirme de ti, servirme de tus cosas para mi vida. Cuando miras así la cosa, entendés, por ejemplo, por qué el Señor Jesús describe la función de la iglesia y de sus miembros en términos de esa parábola del reino de Mateo capítulo 13, el hombre que descubre una perla de gran precio y que la descubre y vende todo con tal de comprarla, ¿verdad? Y la describe con esa capacidad. Un llamamiento en este sentido es esa capacidad de ver, dada por Dios al fin de cuentas, de ver la realidad de a lo que Dios nos ha llamado, a servirle. Vamos, en primer lugar, todos los creyentes deberíamos pararnos frente al Señor, es decir, una vez te conozco, Señor, yo quiero servirte. No sé todavía en dónde voy a servirte correctamente, pero mi disposición para servirte está acá y esta disposición, esto que he encontrado en ti, es mucho más importante que cualquier carrera que puedes tener, que cualquier posición, trabajo, educación que puedas tener. Esto es algo que muy pocas veces se enseña y se predica, ¿no es cierto? Más bien es Dios ayudándote a que seas un buen arquitecto, y no que no se pueda servir en esas áreas, pero el punto es metodológico aquí. Claro. Tú puedes servir al Señor siendo un buen arquitecto, un buen mecánico, un buen médico, en todas esas áreas tú lo puedes servir bien. Pero sospecho que muchísimos de estos que son y que trabajan en algunas de estas áreas simplemente miran la vida como Dios ayudándolos a ellos. El Mm, llamamiento del cristiano es a servirlo y ponerlo en esa dimensión de que todo lo demás es secundario y no tiene valor comparado con servirle al Señor. Entonces, lo que venga después es en cierta manera secundario, porque yo me ofrezco al Señor para servirle con mis capacidades, cualesquiera que sean y cualesquiera que Él me quiera dar. Este es un llamamiento inicial. Somos mm, llamados a esto. La iglesia funciona precisamente con hombres y mujeres que deberían ver la vida de esta forma.
dentro de ellos, por supuesto, hay gente que a Dios les entrega ciertas capacidades, dones específicos para trabajar en ciertas áreas, más capacitados, más habilitados que otros, ¿no? Por un sinnúmero de razones relacionadas con su carácter, relacionadas con su educación, relacionadas con su experiencia, etcétera. Pero si comenzamos con esto, cualquiera que más adelante esté pensando, quizás no tengo el don pastoral, está obviamente, creo yo, muchas veces no ha comenzado bien. Mm, Pero bueno, en eso podemos diferir, pero déjame contarte en mi caso eh, particularmente. A mí me pasó algo similar a lo que te pasó a vos en cierta forma. mm, Yo quería ser médico, ujú, pero cuando se dio mi tiempo en el que iba a decidir para ir a la universidad y enlistarme a esta universidad, eran los tiempos violentos de los 70, finales de los 70 en El Salvador, ujú, en donde la guerrilla y el ejército estaban metidos en esa guerra fratricida que tenía el pueblo en medio de los dos extremos, esto como casi siempre pasa, dos extremos ideologizados, ¿no? Por un lado la derecha, por otro lado la izquierda y el pueblo en medio, la mayoría en medio, sufriendo los desvaríos de estas dos ideologías. Ahí estaba yo, terminando mi bachillerato, pidiéndole al Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero estudiar. Señor, yo quiero ser, me gustaría ser médico, pero resulta que si quieres ser médico tienes que ir a la universidad y la Universidad Nacional casi nunca está abierta por la guerrilla. ujú. La abren un mes y la cierran 6 meses. Esa era Claro. la realidad desde entonces. Y mi familia no tenía dinero para ponerme o para ofrecerme ayuda para estar en una universidad privada, demasiado caras, y no había todas las ayudas que hoy oímos que hay en términos de, bueno, dentro de los Estados Unidos y afuera. Así que, ¿qué hago? Empezar a orar, ¿no? Aquí hay una realidad. Pues yo quiero ser médico, pero si no se puede, ¿qué Mm, puedo hacer? Empezar a orar, y esto lleva tiempo, orar, pensar, Señor, ¿qué quieres de mí? He estado sirviendo en la iglesia, soy tu hijo, he estado enseñando con jóvenes, desde pequeñitos, ¿no? Con niños y todo lo demás. Pues me gustaría ser médico y quisiera servirte en esa área, pero tú dices, por lo que estoy viendo enfrente de mí, es no, mm, no. No quiero insistir en esto y insistir por varios meses hasta que hablando con un misionero de la iglesia, el pastor de la iglesia, me hicieron ver ciertas cosas, ¿no? El mm, misionero comenzó diciéndome, después de hablar de esto que estoy diciéndote, eh, me mencionó no simplemente la posibilidad, sin forzarme para nada, pensá, abrí espacio, me dijo. ¿No mm, será que el Señor te está guiando a otra cosa que tú no lo has pensado porque estás empecinado en querer hacer esto y Dios te está hablando? Si no lo oí así audiblemente, pero era evidente que las cosas no estaban saliendo como yo quería. Yo quería hacer esto y no se puede para nada. mm, Ok, entonces eh, le voy a dar oportunidad al Señor. Y empiezo a orar, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo tengo, aquí he funcionado, en esto he otro funcionado, pero ¿qué quieres? ¿Y quieres que haga? ¿Será que quieres que eh, trabaje en tus cosas, Señor, en tus cosas? Pero no sé, no, el misionero me dice que puedo ir a estudiar a un seminario en Guatemala. Yo vivo en El Salvador, soy pobre, Señor, no puedo ni estudiar aquí adentro. ¿Cómo voy a ir a estudiar a otro lugar, afuera, en el exterior? No puedo. Simplemente ora, ora. Hablo con el pastor, todavía me acuerdo de él, un señor pequeñito, él, calvo, tenía un par de pelos que se los pasaba de un lado para otro, así, muy campechano él, Miguelito Escalante, a saber, perdí la pista de él después
de mucho tiempo. Miguelito Escalante era un hombre del campo, estaba en esta ciudad de Soyapango, que es una ciudad bastante cerca de San Salvador, y aquí está este individuo que tiene prácticamente 20 años, eh, decidiendo, preguntándole sobre qué hago, cómo sé si el Señor me está llamando Mm, a trabajar en esto, ¿no? Y uno de los mayores obstáculos que yo tengo es cómo sobrevivo, claro. cómo vivo. Mm, Sí, si no, yo quiero ser médico y estudiar y meterme y hacer lo que pueda, porque yo sé que aquí me voy a poder sostener sin ninguna claro. dificultad. El viejito se me queda viendo y me dice, Gerardo, que yo le digo, no, mire, he hecho esto, he estado orando, he incluso escrito al seminario de Guatemala para ver si me aceptan, pero honestamente no sé, no tengo trabajo, no tengo de dónde, mi familia no tiene para sostenerme. Qué me dice usted? ¿Será que el Señor me está llevando por ahí o no? Mm, Entonces todavía recuerdo las palabras de él en este sentido. Mira, me dijo, haz tu parte, mm, busca, ora, pide al Señor que te dirija, dale al Señor, ora al Señor y pon algún tipo de tiempo donde el Señor se manifieste contigo. De una forma, mira, esto parecería no venir de un profesor del Seminario Teológico de Dallas, ¿verdad? No, dale personalmente un tiempo, órale al Señor, que te confirme que vas para allá. ¿Y cómo? Sí, pídele a Él, en primer lugar, pídele, pero no lo dejes a lo indefinido. Pídele al Señor que te confirme que quieres trabajar en esta área si es que Él quiere que tú trabajes en esto. Y quizás una de esas áreas, me dijo, es pedirle al seminario que te acepte así como estás. mm. Escríbeles y diles que no tienes para nada, porque yo, honestamente, Bruno, aquí entre nos y aquellos que nos están viendo, Claro, digo, los tan entre nos miles, no es. los miles que nos están viendo, yo le decía, él le decía eso, mira, yo sinceramente no tengo y me voy a Mm, morir de hambre. Voy a morir de hambre si si me dedico a esto. Y el viejito para mí, yo era un veinteañero, ¿no? Para mí el viejito, digo, pero quizás era mucho más joven de lo que yo ahora soy. Me dijo, Gerardo, si le dices, si le oras al Señor y Él te confirma a través de lo que le pidas en cuanto a, por ejemplo, pídele que el seminario te acepte en relación con esto. mm. La mayoría, vos sabés, Bruno, que inclusive aquí en el seminario siempre te piden cómo se va a sostener. Claro. ¿Cómo se va a sostener? Porque muchos seminarios simplemente no quieren hacerlo porque no quieren tener una carga, ¿verdad? Ellos no son Dios. Mm, Ellos no son los que te sostienen, al fin de cuentas. mm, Es Dios. El pastor me dijo, lo importante es que si el Señor te confirma, estás convencido que Él lo hizo personalmente. Lo económico es lo de menos. Lo económico es lo de menos. Y yo me le quedo viendo así, va, te puedes imaginar. Todavía me mm. acuerdo, yo andaba con un amigo de la misma iglesia, un hermano de la iglesia que estábamos consultándole a él. Bueno, lo financiero es lo de menos. Claro, yo me le quedé viendo así, tratando de entender lo que estaba diciendo y por dentro, todavía recuerdo lo que me dije a mí mismo. Este me está diciendo eso porque él está bien en la iglesia. Él tiene su salario. Y yo aquí estoy en la nada. No tengo nada para sostenerme. Y entonces salí
eso fue lo último que me dijo. Realmente hubo un par de cositas más, porque salimos con él, con este otro compañero, salimos de su oficina, le iba a visitar, y entonces una última pregunta le digo, en aquel entonces, ¿ve? Estamos hablando de qué, 40 años más. Mm, Ahora, le digo, pastor, ¿usted cree que debemos pedirle al Señor que nos aumente la fe? Por supuesto, me dijo así, por supuesto. Eso es la última palabra que yo recuerdo directamente de él. Y dije a mí mismo, este me está diciendo esto porque él ya tiene asegurado su trabajo, su chamba, le está pagando la iglesia, pero yo no tengo nada. mm, Pero otra vez hice lo que me pidió. Seguí orando y le dije al Señor, Señor, si el seminario me acepta, yo voy con todo, aunque ahorita no tengo nada como hacerlo. Voy a ver cómo tú me sostienes. Y no quiero hacer larga el asunto, pero en términos de un par de meses, el seminario de Guatemala me estaba contestando, mm, te aprobamos para que vengas a estudiar. Para este entonces, Bruno, yo todavía no sabía que el Señor me iba a guiar hacia el elemento de la docencia. Yo, como te dije al inicio, estaba pensando, voy al seminario, me preparo, me regreso a una iglesia mm, local. Yo quiero ser principalmente un pastor, pues así quiero. mm, Nunca sabía yo que al llegar al seminario y empezar a estudiar, el Señor, las veces en las que el Señor actuó a través de esos primeros 4 años de estudios en el seminario, las veces que el Señor actuó de manera, si no sobrenatural, casi sobrenatural, proveyéndome, confirmándome, diciendo, te quiero aquí, te quiero mm, aquí, te quiero aquí. Y luego empezar a oír a mis profesores, a varios de ellos, todavía los recuerdo personalmente, a varios de ellos de manera espontánea venir a decirme, ¿qué quiere hacer en el futuro? Eh, yo veo que usted tiene capacidad para enseñar, quiero que tenga capacidad para enseñar y empezar en ese proceso, 4 años, mm, de escuchar a mis compañeros y a mis profesores principalmente, decirme, ánimo, el Señor probablemente te quiere ocupar en este trabajo de la docencia, que es un llamamiento también al fin de cuentas, ¿no? mm, Es un llamamiento que uno lo recibe del Señor a través de hermanos maduros, a través de hermanos que conocen, que van adelante de uno en la fe. Y la verdad es que el pastorado es muy parecido a esto también. mm, Es decir, hombres y mujeres maduras que están en la iglesia, que te confirman siendo usados por Dios, que te dicen, mira, yo veo que tú tienes potencial para esto. mm, Eh, no te limites a esto, en otras palabras, ¿no? Como lo que me dijo el pastor. mm, Si no tienes dinero o piensas que no tienes dinero, eso te va a salir sobrando, porque si Dios te quiere en el seminario, si el Señor te quiere en sus cosas, Él te va a proveer. Y claramente, forma radical, Bruno, ¿cómo puedo yo ser pastor o profesor de la escritura si en mi vida no he visto mm, casi sobrenaturalmente, te digo, y muchas veces sobrenaturalmente, otras veces de manera sorpresiva, la provisión, el sostenimiento del Señor de manera indiscutible, por lo menos para mí? mm, Es decir, como testimonio. Van a decir, yo no me puedo empezar a dedicar a convencer a todo el mundo que así es como Dios actúa siempre, pero en mi caso, mm, te digo, el llamamiento a la pastoral y a la docencia en este sentido fue algo que Dios trabajó en obediencia. Señor, te quiero servir en primer lugar y aquí estoy. No tengo nada para contribuir a esto excepto el deseo de servirte. Si eso lo tienes, empieza a tener una relación directa con el Señor y concreta con el Señor, diciéndole, si me quieres aquí, muéstrame de esta manera. A mí lo hizo una y otra vez, por ejemplo, durante esos años en el seminario.
en donde ya llegaba el mes para pagar Mm, y no tenía. Y de mm, repente, te digo, muchas veces, no puedo decir ni siquiera varias, muchas veces, el Señor intervino pagándome la cuenta, un milagro. Si ustedes no creen en milagros, están fritos, pues, porque el Señor hace milagros de todo tipo y llamando a su gente lo hace, pero tienes que estar convencido de esto que acabo de decir, que estás frente al Señor a decirle, Señor, yo quiero ser ocupado por ti y para mí esto es lo más valioso. Si tengo que abandonar el asunto de la medicina, pues lo voy a abandonar. Creo que esto es mucho más eh, profundo, necesario, importante. Esta es la perla de gran precio, ¿no? Que el Señor Jesús mm, habla y vale mucho más para mí. Señor, claramente, Bruno, en esto hay también una dimensión en la que el Señor nos prueba, ¿no? mm, Porque te voy a decir, llegas al seminario y no todo es color de rosa. mm, Habrá muchas necesidades, habrá muchas en esto de prepararte para el don, ¿no? Para servirle pastoralmente y en la docencia. Habrá muchas veces en las que te miras, como decimos en El Salvador, a palitos. Te miras a palitos. Pero esto es parte de lo que Dios quiere en tu formación. ¿Cómo puedo yo enseñarte? ¿Cómo mm, puedo yo enseñar a futuros pastores también claro. sobre la fe en el Señor si yo mismo no paso por esto? Mm, Que en lugar de mirar en los momentos críticos de la vida, de la provisión, como maneras de eh, momentos para abandonar esto, ujú, en lugar de verlo así, lo miramos como los momentos en que le digo, Señor, es tu cosa, tú tienes que ver cómo me ayudas en esto porque yo he hecho mi parte y lo estoy mm, haciendo lo mejor que pueda. Yo no vine a Guatemala a jugar a básquetbol ni a jugar fútbol porque mis compañeros eran buenos en ese sentido, ¿no? Muchos de ellos, pues no todos, obviamente. Y a veces hasta me criticaban un poco porque yo me concentraba en mi interés estoy por esto y yo sé que el Señor me tiene aquí y si logro hacer otras cosas, qué bien, pues, pero el Señor me tiene para esto, voy a hacer lo mío. Y con eso yo estoy pidiéndole al Señor que me siga manteniendo. mm. Mira, si queremos ocupar la escritura, no sé si tienes ahí cómo mirar Sí, sí. esto. Fíjate en este pasaje de Segunda de Pedro, este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1. Este pasaje habla de cómo logramos esta seguridad, por un lado, y esta confirmación de que vamos moviéndonos según el llamado de Dios. Dice en esta carta, en el capítulo 1, versículo 3, voy a leer hasta el versículo 11, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, y aquí está, esto es parte de la conclusión, así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un sinnúmero de cosas y si yo estuviera predicando en la iglesia, seguramente diera los 3 puntos importantes de este pasaje, ¿no? No estoy haciendo eso aquí, pero lo que sí me llama la atención es que de acuerdo con el apóstol Pedro, nosotros debemos hacer algo. Eh, tenemos que tomar en este sentido la iniciativa después de que hemos entrado a la fe, ¿no? Y aquí hay una lista de cosas que se nos piden que debemos hacer para que al final, en el versículo 8, confirmemos el llamamiento del Señor a su trabajo, a la vida que Él nos ha llamado. Este llamamiento debe confirmarse por una vida que no solo tiene fe, como dice estos versículos, sino una vida que tiene también conocimiento. Aquel que se sabe llamado al pastorado debe buscar el conocer más de las cosas del Señor. Este segundo elemento es importante para mí aquí, ¿no? Por eso en el versículo 5, que le pongamos diligencia, que debemos añadir a nuestra fe virtud. Esto es obediencia, otra vez, debemos ser obedientes, y a la virtud conocimiento, es decir, debemos aprender. Hay necesidad de que usted, como parte del llamamiento pastoral, yo estoy aplicando este pasaje a aquellos que, aunque se puede aplicar a todos los creyentes en general, pero en realidad estos elementos que se nos dicen aquí, Bruno, aplican también y principalmente para aquellos que creen tener el llamamiento pastoral, ¿no? Para el llamamiento pastoral obviamente se necesita fe, confianza en él, se necesita virtud, que es la dedicación a la obediencia, que se refleja en obediencia, una vida virtuosa. Se necesita una persona que quiera conocer otra vez a profundidad. El pastor es aquel que conoce y que está conociendo y que está aprendiendo constantemente. El pastor es aquel que tiene dominio propio. Otra vez vuelve al elemento particular. En mi experiencia, esto significaba sacrificar otras cosas que quizás a otros de mis compañeros no lo miraban así, ¿no? Dominio propio. No, yo no quiero estar en esta actividad, quiero seguir en esto porque yo quiero en esto trabajar. Al dominio propio, perseverancia, persevere en esto. No es cuestión de que hoy le voy a pedir al Señor que me dé el don de pastoral y si no me lo da mañana, pues ya lo abandono, ¿no? No funciona así. Tiene que ver con perseverancia. Piedad es vida religiosa, si quieres, vida disciplinada en las cosas del Señor. Y interesantemente, al final de esto se deja todo lo relacionado con el amor, con la fraternidad. Nota, para mí esto es bien importante porque aun cuando el amor, la fraternidad, la comunión, la coinonía, de esa que hablábamos al inicio, Bruno, es importante, sí, pero fíjate que en la lista de cosas viene hasta el final, viene hasta el final de la lista, ¿no? Si quieres como la cúspide, si quieres como la meta, si quieres como algo, pero antes de esto debe haber este tipo de vida disciplinada, de perseverancia, de conocimiento, de dominio propio, de virtud. Y dice el apóstol Pedro aquí que si estas cosas abundan en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos en lo que funciona el servicio para el Señor, sino que además en el versículo 10 dice, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. O sea que esto de el llamado
aun cuando tiene una dimensión en la que Dios actúa, Dios te capacita, Dios te da ciertas virtudes, ciertas habilidades importantes para trabajar, también hay una dimensión en la que yo trabajo. mm, Es decir, también hay una dimensión en la que yo debo hacer firme. mm, Por ejemplo, para pastores, si el guiar a la gente a través de un conocimiento serio de la escritura es real, es verdadero, yo no puedo entender a alguien que se llame pastor, sinceramente, y no quiere aprender sólidamente de la escritura, que se contenta con ser el people person, ser el que tiene el don de gentes, ¿no? Pues mm, con esto se hace, con mi habilidad ya estuvo y con alguna platiquita moralizante únicamente. mm, La escritura es contundente. Si tienes el don pastoral, apacienta a mis ovejas. El Señor Jesucristo a Pedro, ¿no? mm, Pastorea. Pastorea significa dar alimento a las ovejas del Señor Jesús. No son tus ovejas en primer lugar. mm, El que tiene el llamamiento pastoral debe en primer lugar estar convencido de que necesita este tipo de listitas que aunque no lo hayamos visto así, esto no es exclusivo del apóstol Pedro, Bruno. Yo he escogido al apóstol Pedro y este pasaje para mm, recordarnos, pero si somos honestos, el mismo tipo de elementos aparecen en Juan, en Pablo, el mismo orden de elementos aparecen en las cartas de Juan, en la carta de Pablo, describiendo lo que significa a alguien que se dice llamado al pastorado. mm, Alguien que encuentra y que dice, esto es lo más importante para mi vida, pero tengo otras funciones o quiero hacer otras cosas. Lo que vas a sacrificar no es simplemente tu llamado al pastorado, serán las otras cosas. Mira, nota esto, por favor, porque al decirlo de esta manera, alguien podría tener la idea de que yo les estoy diciendo que no pueden tener dos ocupaciones. Eso está muy claro, lejos de lo que el Nuevo Testamento dice. No, conoces a un arquitecto que es pastor, conoces a un médico que es pastor. Yo sí, pero lo que digo es que si vamos a comparar las dos cosas, este lado de la balanza pesa más, el lado del servicio al Señor, en donde yo me concentro por conocer a profundidad la palabra y con eso hago firme mi llamamiento a mm, seguir sirviéndole al Señor. Mientras que si no lo hago, empiezo a sufrir de cierta ceguera. Con diligencia hagamos firme nuestro llamado y nuestra elección, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Tengo que decir otra vez a nivel de testimonio personal, que eso ha sido en cierta forma mi, mi historia y que Dios eh, no te falla en este mm, sentido al sostenerte. Eh, Eso debe unirse con lo otro que habíamos hablado antes. Es decir, eso significa que yo, Gerardo, por ejemplo, soy el mejor para relacionarse con la gente. No, yo sé que hay otra gente que yo no tengo el don de gente que otros tienen. mm, Perfecto. mm, Porque no, yo no lo tengo. Pero sé que el Señor me ha llamado a esto y aunque no lo tenga, cuando veo a hermanos en la iglesia que sí lo tienen, en lugar de menospreciarlos, en lugar de hacerlos a un lado, los motivo para que se metan en la manera de lo posible, de lo que yo puedo, a eh, compensar mis debilidades en el ministerio pastoral, ¿no? En el ministerio
de guiar a la gente. ¿Significa eso que yo soy un genio administrativo? No, pero esto para mí es lo más central, no la administración. Que a otro le Mm, pudo haber dado Dios un don de administración que yo no lo tenga, pues si en lugar de rechazarlo y decirle, tú no sirves para enseñar la palabra, en lugar de hacer eso, le digo, ¿por qué no te juntas y me ayudas en esto? mm, Pero esa diferenciación de funcionamiento aparece en el apóstol Pablo. O a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, cuando habla de cierto tipo de ancianos, a diferencia de otros, ancianos mm, gobernantes, ancianos que es un sinónimo de pastor, ¿no? mm, Aquellos que se dedican a la predicación y aquellos que se dedican a la enseñanza, a diferencia de otros, ¿cuáles otros? Pero si en la lista ha dado administración, ha dado elementos de conducta, de familia, de ética, de cosas de ese tipo, mm, a esto me refiero, ¿no? Es decir, eh, estar eh, convencido de que tengo un llamado es algo que comienza con un compromiso serio para servir al Señor, no importa en dónde Él te quiere ocupar. Yo quería en el pastorado a tiempo completo, nunca se me pasó, te estoy honesto, nunca se me pasó que yo hubiera estado en el momento en donde estoy aquí y estos prácticamente 30 años que he estado más en un seminario, pero la mm, disposición a servir y a conocerlo y a confiar y a tener fe en él y a sacrificar muchas veces otras áreas, mm, creo que el Señor lo mira con bondad, lo mm, mira con generosidad. Cuando ves a un hijo de Dios que le está diciendo, está bien, Señor, me voy a dedicar a esto y quiero servirte en esto. ¿Será que tú me quieres aquí? Aunque como yo le digo, no sé, quiero servirte como pastor en El Salvador. Qué bueno que me querrás servir como pastor en El Salvador, pero después del seminario nunca volví a El Salvador para ser pastor. mm, Me quedé en Guatemala sirviendo de pastor y sirviendo de maestro y ahora estoy aquí en Dallas sirviendo mm. de la misma manera. Claro, claro. No, sí, Es un poquito complicado el asunto, ¿no? Que involucra decisiones personales, decisiones existenciales también, mm, que tocan tus convicciones. mm, Porque si tú quieres simplemente hacer esto como algo secundario, pues habla de tu convicción como siervo del Señor, ¿verdad? ¿No? claro, claro. No, no sé. ¿Y qué Yo tipo creo de enseñanza le das a tu gente? mm, ¿Qué tipo de enseñanza puedes darle a tu gente? ¿Qué has sacado de tu erudición? Si una de las quejas que yo he tenido en algunos contextos de aquí de los estados, principalmente, ha sido, yo sí he conocido a colegas míos que enseñan sus clases en el seminario, pero en sus iglesias no tienen ningún tipo de participación. claro. Van nomás. Van, van al culto de la mañana el domingo, se regresan y ya estuvo. Mm, Dios con ellos, ¿verdad? Yo no, ¿quién te voy a decir? Dios con ellos, está bien. Para mí no funciona así. claro, claro. Pero sí, algo que yo me acuerdo que conversaba en algún momento con Adriana antes de llegar aquí a Dallas. Yo reconozco que yo tengo la tendencia, por mi trasfondo, a querer profesionalizar, de repente en el sentido negativo de esta palabra, eh, o que tendría la tendencia a profesionalizar y a academizar, si cabe el término, el lado teológico, ¿no? Porque sí, es muy, y me gusta la teología sistemática, que tiene la tendencia a ser muy, ¿no? Es un sistema, hay que ser ordenado, hay muchas cosas. Yo le decía, este, bueno, ya lo hemos conversado antes, ¿no? Que tengo el deseo, Dios mediante, de hacer el PhD aquí. Y uno de los motivos es porque reconozco que DTS tiene a personas con esta arista pastoral, ¿no? Entre ellos tú, ¿no?
y conversaba con Adrián y me decía, este, sí, no, está bien que te juntes con él, me decía. No te juntes con otro que sea muy como tú, porque ya no te va a convenir. Es mejor que, yo decía, sí, no, tienes razón. Tú con la lista pastoral que tienes, muchos digo, ok, me ayuda a realinearme, ¿no? Porque si, digo, dos Brunos no podrían coexistir, sería poco productivo. Se darían duro a cada rato. Sí, Ya sí, de por sí claro. vos sos mero bravo, entonces ya con eso te pones otro a la par y empiezan una guerra aquí de... Claro, ¿no? O sea, y sí, ¿no? A mí me gusta el lado académico, pero Y siempre está bien, consigo eso. Y está bien, ojo, creo que es ujú, parte del perfil y creo que Dios claro. me llama a eso. Pero obviamente nunca hay, yo llegué acá y siempre es gracias a Dios, es, bueno, ¿a qué iglesia local voy a ir, no? Y Ujú, listo, elegí ujú, y, ujú, y hay que estar involucrado en la iglesia, ¿no? ujú. Pero yo admiro mucho y creo que es sumamente positivo, me causa cierta risa en cierta medida, que tú veo que eres el inverso, yo soy el inverso tuyo, ¿no? Tú siempre te Ujú, viste como pastor y terminaste en el lado académico. sí, Yo me veo solo en el lado académico, pero digo, bueno, podría haber ciertas cosas pastorales, no las descarto. Jim ujú, Adams me ayudó mucho con eso, eh, a un poco quitar estas taras mentales. sí. Pero creo que es algo que tiene muy bueno el seminario de DTS y es algo lo que, bueno, contigo estaré eternamente agradecido de ese perfil, ¿no? Creo que es fundamental. Y al estudiar la misma teología te das cuenta, Bruno, que los grandes, y esto es algo que yo lo he dicho muchas veces en mis clases, porque al ir estudiando la historia de la teología, el mismo texto bíblico, ¿no? Eh, pero después del texto bíblico, al revisar la historia de la teología, te das cuenta que la gran mayoría de los grandes teólogos de la historia de la iglesia han sido pastores y no simplemente académicos. Mm, Eh, Hay excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría de los grandes teólogos en la historia de la iglesia han sido pastores en esta dimensión de la que te digo. Es decir, quizás no fueron esos people claro. person de lo que te estoy diciendo, pero sí fueron hombres que entendieron la seriedad del conocer el texto bíblico, del conocer las cuestiones puramente teológicas y cómo comunicarlas y estar comprometidos por la salud de la iglesia. Así Ujú, comenzás con los mismos padres apostólicos, con Ireneo, todos estos hombres, Ireneo, un teólogo de primer rango y aún así un pastor. De ahí pasas por los capadocios con su gran conocimiento filosófico, lingüístico, cultural y sin embargo pastores también, los dos Gregorios y el Basilio, ¿no? Luego llegas ahí solo por mencionar nombres que es de mm, los más destacados, pero Agustín, por supuesto, es un hombre pastoral. Sus cartas teológicas, bíblicas son pastorales. Entras al medioevo y encontrás una serie de hombres, de gigantes que hoy conocemos en la historia de la teología, pero que muchos de ellos se conceptualizaban en primer lugar como hombres de iglesia, como pastores, como gente que quiere dar dirección bíblica a los demás, mm, principalmente, ¿no? Y ahí encontrás digamos, en la famosa, el Anselmo de Canterbury, eh, el famoso, los famosos sistemáticos, ¿verdad? De la etapa esta medieval, Abelardo y Lombardo, Aquino, y llegas otra vez a la Reforma con sus grandes hombres intelectuales, si querés, un conocimiento que supera lo que nosotros podemos llegar a conocer del texto bíblico muchas veces, pero todos ellos con intereses pastorales. Es mm, decir, mirás a un Lutero, mirás al Melanchthon del que hablábamos la vez pasada, ujú. a Juan Knox, a Zwinglio, a Baltasar Hubmaier, a Calvino mismo, a todos los otros, en general, los grandes teólogos de la iglesia, bueno, en el siglo XX, ponele Bonhoeffer o Barth, por Mm, ejemplo, Barth surge
de una iglesia chiquita, como sabes, ¿te acuerdas? ¿No? Que estando ahí precisamente, mm, después de servir como pastor propiamente. Y eso sin dejar afuera a muchos de nuestros queridos hermanos que hemos conocido, hombres que viajaron de los Estados Unidos a plantar iglesias que eran, en el caso de nosotros, de los que yo más conozco, pues misioneros de la misión centroamericana, graduados de DTS, por ejemplo, que llegaron a nuestras tierras a veces con muchas, muchas necesidades. Claro, hay de todo en la viña del Señor, dice el dicho, ¿no? mm, Pero por lo menos muchos de ellos sí eran hombres y mujeres que aun cuando tenían este deseo por servir a la gente, vaya, tanto así de irse a meter a un lugar en el no conoces el lenguaje, con costumbres diferentes, con climas, un montón de cosas. De ahí que muchos de ellos, por ejemplo, los primeros que llegaron a El Salvador, a Guatemala, algunos murieron, ¿verdad? Y sus mm, esposas murieron, porque aun cuando eran en cierta forma académicos, tenían esa pasión evangelística y tenían esa pasión eclesial. Pablo Burgues, por ejemplo, del que todavía sí, tengo aquí un libro de eclesiología, fue un hombre tremendo en Guatemala. Vale la pena recobrar esta dimensión pastoral. mm, No significa, y ojalá que pudiéramos penetrar a nuestra gente, no significa un hombre superficial, ameno, que chistea con los demás. Eso está bien, qué bueno que algunos lo tienen como agregado, pero el pastor de la iglesia cristiana es alguien que se convierte en un conocedor, como dice este pasaje, lo repite, conocimiento, conocer, conocen, mm, verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, eh, porque le dedica seriamente este espacio, llamarlo académico si querés, pues, mm, simplemente conocer de la escritura a fondo. mm. Y eso, dice el apóstol Pedro, eso a fin de cuentas te da convicción. Sí, 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 no, 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 no hay de otra. Es lo En mi que. caso, fíjate otra vez, en mi caso, yo creo que nunca he pasado por una crisis en la que diga, me equivoqué vos. Así, ¿verdad? Y no es porque no haya tenido momentitos críticos de quizás pobreza, de estas pobrezas en las que te quedas, pero prácticamente sin nada, no, Mm, sino porque a pesar de que haya habido esos momentos duros, críticos en la historia de todos aquellos que nos dedicamos al estudio de la palabra, hay algo que no puedes explicar donde el Señor te sostiene, mm, te confirma que mm, aun cuando estás en esta situación difícil, materialmente hablando, o de salud, por ejemplo, mm, eh, en lugar de decir, no, yo quiero dejar, ya no quiero estar con esto, hombre. Así que, mm. mira, ya con esto vamos a ir terminando, creo yo, Sí, sí, sí. pero aquí lo que oí, bueno, vos no lo he oído todavía, pero yo ya he estado varias veces en varias instituciones aquí dentro de los Estados Unidos y los rectores, el presidente, ¿verdad? Generalmente te motiva, a los profesores los motiva diciéndoles, eh, tanto esto lo he oído en DTS como también en Southwestern y también lo oí en otro de allá arriba, más allá, diciéndole, pues yo quiero darles gracias a ustedes de que están acá y están sirviendo porque sé que ustedes bien podrían estar en otro trabajo ganando el doble o el triple de lo que aquí pueden ganar. Mm, Y claro, yo al inicio, cuando viene uno de Latinoamérica y dice, cualquier cosa que esté ganando debe ser muy bueno, ¿verdad? Pero ya cuando vivís aquí, te das cuenta que, ok, aquí hay un PhD que tiene 35 años de experiencia enseñando y que gana menos que mi hija, mm, que tiene un bachelor ujú, y que es asistente de ah, ¿cómo se llama? De un gerente, de un CEO. mm.
me supera en lo que gana. Entonces sí entiendo por qué algunos dicen, no, hombre, así no funciona bien el asunto, mejor me voy a... Pero fíjate que en aquellos que hemos sido llamados al servicio del Señor, eso es secundario, terciario, cuaternario, si vos querés llamarlo de alguna forma, porque lo que el Señor te da en la vida cristiana, en el ministerio cristiano, en el servicio cristiano, en la docencia, el pastoral o en el trabajo, al fin de cuentas, cuando te dedicas completamente a él, es algo que ningún dinero del mundo te lo puede compensar. Mm. Sí, sí, o sea, y al final también yo creo que también uno cuando analiza la vida de muchas personas, y no estoy diciendo que sea necesariamente la regla, pero de personas y digo, yo, para bien o para mal, las he visto mucho, muy de cerca. Hay ejecutivos que son creyentes y que tienen vidas que realmente son ejemplares y a quienes yo admiro, Sí. a quienes conozco, no, me sobran dedos de una mano. Ujú, Eh, suelen ser la excepción. Pero yo digo también, por ejemplo, en temas de, como mencionabas, ¿no? Salud, ¿no? Si no te enfermas, ¿cuánto te cuesta una enfermedad? Que puede venir igual, ¿no? ujú, ujú, Pero digamos que Dios te puede guardar de eso. O muy simple, lo que suele ser la regla, ¿no? Es, si te divorcias, no solo el gasto económico, sino el impacto familiar, ¿valió la pena todo eso, el perder a tu familia? ujú. Eh, ¿No hubieras preferido dejar algo para tener a tu familia unida? Yo creo que Exacto, no hay monto de dinero que se pueda exacto. comparar, ¿no? O tus hijos, ¿no? Cómo Claro, crecen, ¿no? Que claro. sí, tú puedes ser un buen creyente y de repente tus hijos no lo son, y hay en casos de eso. Pero sí, es que puedes tener una vida completa, ¿no? Una vida completa, conforme a lo que Dios nos ha no solo mandado, sino Ujú, ejemplificado en la vida de sí, Jesucristo. Yo creo que eso es mucho, mucho más valioso. Y sí. sobre todo está este elemento que yo me acuerdo que hasta ahora lo recuerdo, fue una de las primeras prédicas, si es que no la primera que escuché en Watermark. Nosotros leemos que era en referencia a Colosenses capítulo 1, ¿no? Que habla de Jesús que sostiene toda la creación. No tenemos ningún problema en afirmar eso, ¿no? Y lo he dicho varias veces, en decir, claro, Jesús sostiene toda la creación. Pero luego cuando trasladamos eso a nuestra vida personal es como que nos tocamos de nervios, ¿no? Sí. Como que a Dios se le acabó el poder cuando entró a tu vida, ¿no? Ujú, No tienen problema en sostener la ley de gravedad, ¿no? Y estos abstractos grandes. Pero, dices, pero tú confías en que Dios te puede sostener y te va a dar no lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Y que al ser el Dios todopoderoso que conoce mejor que tú mismo todo lo que necesitas, ¿no crees que lo puede hacer? Dices, no, pues obvio sí, ¿no? Porque suena tonto decir que no, suena absurdo, no te lo puedes, yo no me lo puedo autojustificar. Ahí para mí se van todos los temores, ¿no? Y como tú bien has dicho, nos toca hacer nosotros lo que debemos hacer, nuestro mejor esfuerzo, y en eso hay que ser honestos. Hay que ser honestos, ¿no? Y hay gente que es más esforzada que otra, y eso es así. Y está bien, pero hay que simplemente ser consecuente, ser congruente con tus expectativas y con tus acciones. Pero tenemos un Dios que nos puede sostener y que así lo ha es. probado una y otra vez, y creo que en Ujú. eso podemos descansar. De lo contrario, te vuelves loco con la incertidumbre. Por eso te digo, y aquellos que nos escuchan hoy, Bruno, aquellos que quizás están pensando en que quizás el Señor los está llamando a un trabajo integral, a tiempo completo, como lo quieras llamar, Mm, al pastorado o algunas áreas del pastorado en especial. Yo quisiera repetir esa misma regla que me dio el pastor este del que te hablaba al mm, inicio. Eh, Eso de empezar esta relación con el Señor de verdad, ¿no? Entonces, hablándole y pidiéndole que te confirme Él, que dale un tiempo, siempre ha sido una de mis
características, es decir, yo voy a orar, Señor, pero te voy a dar un tiempo especial en el que de alguna manera yo no te quiero ordenar, no puedo, no quiero, no debo eh, cómo hacerlo, pero por amor a tu palabra y a tu obra, bendíceme dejándome ver tu voz, tu dirección en relación con esto durante este tiempo en especial. Y si tú das tu bendición en este sentido, yo me comprometo a seguir en esta dirección, sabiendo que no va a ser fácil, por supuesto, sabiendo que va a haber momentos difíciles, pero confiando en que tú vas a estar conmigo y que me vas a sostener y que me vas a formar para que yo también forme y te ayude a formar a otros de mis hermanos. Mm. Eh, Algo que no te comenté ya para, como decimos, para cerrar esto, cuando me comprometí para ir al seminario e ir a estudiar, yo creía que iba para pastor, como digo. Justamente después de comprometido con esto, sale una pariente nuestra en El Salvador diciéndome, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre, no vayas. Yo me comprometo junto con tu tío a pagarte la universidad privada para que seas médico. Mm. Y ahí la diferencia, ¿no? Yo a través de los años he aprendido que cuando tú le pides algo al Señor, que te diga, que te dirija, y Él lo hace, no te eches para atrás, Mm. porque Él honra a los que honran también su palabra, cuando son obedientes. Yo tuve que decirle a mi pariente esa vez, con todo, no tengo que decir que fue fácil, Mm. porque yo tuve que decirle, no, yo he dado ya mi palabra para el servicio del Señor. Él me contestó de esta forma y Mm. voy para el seminario. No sé cómo me voy a sostener, pero él me ha dicho, yo me he comprometido con él. Y Claro. hasta ahora, vos, 40 años después, digamos casi, yo no me arrepiento de haber dado ese paso. Mm. Ya, Él, no, solo te iba a decir, qué curioso. A mí me pasó algo similar. Yo estaba a full porque, como conversamos al comienzo, ¿no? Y a mí me gusta, yo me empujo al límite y estaba trabajando full time, llevando 4 cursos de la maestría, más haciendo YouTube. ujú, Y claro, Adriana no estaba muy feliz, ¿no? Teníamos sábado 3 horas agendadas. Pero llegó un punto, y eso no sé si lo he dicho antes, pero como siempre he dicho, a mí, gracias a Dios, siempre me ha ido muy bien en el lado corporativo. Pero un año antes de venir a Dallas, ya en la medio de la maestría, yo estaba a mil, no tenía tiempo para nada. Y ahora, señor, necesito tiempo. Y yo estaba pensando en renunciar ya en diciembre. Eh, y por un tema de reestructuración me despidieron de donde estaba. Y me habían ascendido hace no mucho. Igual me liquidaron y eso ayudó mucho. Pero yo dije, ok, esto viene de Dios, ¿no? Claramente. Y pasaron unos meses y me dediqué a lo de YouTube, a aprender, a la maestría, a aprender realmente. Pasaron unos meses y me llamó el gerente de una empresa donde yo estuve antes. Me dijo, Bruno, me están pidiendo recomendar a alguien para un puesto. Era como gerente de proyectos, ¿ya? Y se me ocurrió tu nombre. Y yo ya estaba con planes, yo ya venía para acá, ¿no? Y era esto, había pasado unos meses. Me dijo, mira, y es un español muy buena onda, a quien le tengo mucho aprecio y es bien directo. Me dijo, no ujú, te voy a dar con rodeos. No sé cuánto estás ganando tú, pero te pueden pagar entre esto y esto. Que era un poco más de lo que yo ganaba en el anterior trabajo, que era bueno para ujú, no tener mayores ujú. responsabilidades. Y yo me acuerdo que le respondí, fue algo relativamente corto y rápido. Le dije, mira, gracias, pero ya estoy con planes de irme. Pero digo, en ese momento pude haber dicho, no está mala plata, ¿no? Y es algo que me están llamando y es algo casi seguro. Ujú, Pero era un poco similar, ¿no? Es ujú, claro. cómo me puedo yo autojustificar el no seguir el camino que claramente Dios ha mostrado, me viene confirmando y reconfirmando y mostrando para mí. ¿Cómo? ¿No? O sea, no, es injustificable, Ujú, ujú, no puedo yo mismo, o sea, hay una disonancia cognitiva muy grande, ¿no? ujú, ¿Y ujú, cómo enseñas luego, no?
Sí, ¿Cómo te paras, en mi caso, frente a una cámara, frente a una clase, a decir, hermanos, confíen en Dios? sí, O sea, no se puede, ¿no? Es imposible, exactamente. es inconmensurable. Hay una disonancia cognitiva. Qué bárbaro. Este ya no se ha graduado de maestría y ya habla como doctor de aquellos de... Ay, pura finta, pura finta. Está bien, Eh, hermano. Pero bueno, dejémoslo ahí en este podcast para ser honesto, bueno, fue idea de Gerardo para todos, que es más pastoral, y creo que demuestra su experiencia y su sabiduría en esto. Cerraré simplemente diciendo que gracias a todos por ver esto, gracias por escucharnos. Como siempre, Dios mediante, estaremos aquí la próxima semana. Denle like, suscríbanse, eso siempre ayuda. Y gracias y bendiciones. Chao, chao.